Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Se ha preguntado usted que ha detectado algunos problemas en su salud, cuál es el origen? ¿Cómo es de que nos pasa algo y no sabemos exactamente qué es o qué lo origina? Bueno, pues esta noche vamos a hablar de este tema que tiene usted aquí en pantalla. ¿Cuál es la función de la glándula tiroides? Y para hablarnos de este tema está aquí con nosotros nuestro especialista en la salud física. Él es médico militar, profesor investigador y doctor en ciencias. También colaborador de Carpe Diem, nuestro queridísimo Iván Martínez Dunker, a quien esta noche le damos la bienvenida. Querido Iván, ¿cómo estás, doctor? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a ti, a tu equipo y por supuesto, a todos los que nos acompañan. Doctor, pues surgen varias interrogantes con este tema que tú nos has propuesto desde ¿qué es la glándula tiroides? ¿Qué controla la glándula tiroides? ¿Dónde se encuentra y cuál es su función? Tantas cosas, por favor, ilústranos. Pues mira, la glándula tiroidea es una glándula que junto con otras glándulas que se ubican en distintas partes del cuerpo van a estar controlando la función de nuestros órganos a través de hormonas. Las hormonas van a ser moléculas que estas glándulas secretan, estas hormonas se difunden, viajan, se mueven en nuestro cuerpo a través de la circulación de la sangre y de ahí, van dando mensajes a distintas partes de nuestro cuerpo para hacer pues las distintas cosas que esas hormonas están indicando y que se necesitan para que nuestro cuerpo esté saludable. Forman parte de un sistema que se llama el sistema endocrinológico. Justamente el especialista médico que se dedica a la salud y a la enfermedad de todas estas hormonas y la de las glándulas, pues son los endocrinólogos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una de estas glándulas es la glándula tiroidea que se ubica aquí en la parte anterior del cuello como una mariposita. Generalmente si nos tocamos no la vamos a sentir. De hecho, cuando empezamos a sentir algún abultamiento aquí en el cuello, eso nos puede hacer pensar que tenemos un problema en la glándula tiroidea. Pero ahí se ubica y ahí se encarga de estar secretando principalmente dos hormonas que les llamamos T3, como T de Tomás, T3 y T4. Y estas hormonas pues van a estar siendo secretadas por la glándula tiroidea y van a circular en todo el cuerpo y van a tener un efecto en muchísimos de nuestros tejidos y nuestros órganos. Y básicamente lo que van a estar definiendo es la tasa de nuestro metabolismo. Otra forma de entender a qué te refieres con eso es la velocidad con la que el cuerpo funciona, ¿no? Así como una máquina que tiene una velocidad de funcionamiento óptimo, la glándula tiroidea está a través de estas hormonas mandando señales a distintas partes del cuerpo para que la velocidad con la que están funcionando nuestras células, nuestros órganos, nuestros tejidos sea el adecuado. Ahora, esta glándula no se manda sola. Digamos, quien la instruye y le dice trabaja más, trabaja menos para regular esta velocidad, es otra estructura que tenemos acá adentro de la cabeza y que se llama pituitaria y que es otra glándula también. Entonces esa pituitaria manda una hormona a esta glándula tiroidea y le dice pues si tiene que producir más de estas hormonas tiroideas o menos. La pituitaria tiene distintas formas de saber si el metabolismo, la velocidad es la adecuada o no, y de acuerdo a eso le dice a la tiroides pues qué tanta chamba tiene que hacer, producir más de estas hormonas o producir menos. Si todo funciona bien, la cantidad de hormona tiroidea es la adecuada y el metabolismo de nuestro cuerpo es el adecuado y todo está bien.
¿no? Entonces, eso es a grosso modo lo que hace la glándula tiroidea. Algo interesante de estas hormonas es que son proteínas o derivadas de las proteínas de un aminoácido que se llama tirosina, es que tienen un componente añadido, un elemento que se llama yodo. ¿Sí? Y por ahí algunos seguramente o muchos pues ven que la sal que compramos es una sal yodatada. ¿Qué significa? Que esa sal tiene una cantidad generalmente adicionada, más allá de los procesos de extracción de sal, que se le añade yodo a cierta cantidad. ¿Y por qué está esta sal yodatada? Bueno, a mediados del siglo pasado, ahí por los 60, con el presidente López Mateos, había pues grandes problemáticas de enfermedades causadas porque en la dieta no había suficiente yodo. Y al no haber suficiente yodo, la glándula tiroidea no podía producir las hormonas tiroideas que necesitan este yodo. Y eso causaba distintas problemáticas en las personas, sobre todo en los recién nacidos, en los adolescentes, esos grandes picos de crecimiento y desarrollo neurológico, causando graves afectaciones al sistema nervioso. Entonces, en ese sentido, para reducir este tipo de problemática de deficiencia de hormonas tiroideas, porque la glándula no tenía yodo suficiente de la dieta, pues ahora se añade, bueno, desde ese tiempo se añade a la sal el yodo de forma que así le llegue a la mayor parte de la población. Entonces tiene esa particularidad, ese dato histórico y bueno, aún estudios recientes muestran que desafortunadamente y sobre todo en las poblaciones más vulnerables con mayor índice de pobreza, pues no tienen acceso a suficiente yodo en su dieta. Esto condiciona que no puedan producir hormona tiroidea. Esto condiciona que su cuerpo no pueda funcionar de forma adecuada, incluyendo a nivel neurológico, y eso pues afecta su desarrollo, afecta su calidad de vida. Entonces es súper importante el que la glándula tiroidea funcione y en que en nuestra dieta haya el yodo adecuado para que la glándula tiroides pueda estar produciendo estas hormonas tiroideas y mantener esa velocidad con la que nuestro cuerpo funciona de forma adecuada. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan cuando la glándula tiroides no está funcionando correctamente? Pero algo más todavía, nos sentimos mal, vamos al doctor y evidentemente pues no nos va a decir de buenas a primeras, oye, hay que hacer unos análisis del funcionamiento de la glándula tiroides. ¿Qué se siente? ¿Cuáles son los síntomas y qué es lo más recomendable hacer? Pues mira, digo, como siempre en todo tema de salud, lo más importante es estar conscientes de cuál es nuestro estado de salud, cómo nos sentimos y si eso cambia, y a veces puede ser de un día a otro, puede ser de una semana a otra, o puede ser a lo largo de los años, y eso pues nos exige aún mayor conciencia, que cualquier cambio en nuestro estado de salud, en nuestro sentir, en síntomas que de pronto aparecen, tenemos que atenderlos de forma rápida, pero primero por eso pues tenemos que estar conscientes de sentirnos, que muchas veces no hacemos eso y eso también nos condiciona que de pronto aparecen cosas que no estaban, algún cansancio, alguna ansiedad y los dejamos, no estamos conscientes y de pronto pues ya lo vemos como algo normal y no atendimos un problema, ¿no? Entonces, en específico, la glándula tiroidea, y esto ocurre con todas las glándulas, hay dos grandes, digamos, caminos que pueden ocurrir de enfermedad. Uno es que esta glándula deje de funcionar, que su función baje, o al contrario, que esté hiperactiva y que funcione de más. Entonces, eso genera dos grandes, digamos, segmentos de enfermedad. Cuando la función baja le llamamos hipotiroidismo, hipo de bajo, entonces función baja de la glándula tiroidea. Cuando la función está en exceso, le llamamos hipertiroidismo. ¿Okay? Entonces está esta parte de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Cada uno de estos, digamos, función baja o función alta, puede ser causado por distintas, digamos, enfermedades que ya será tarea del médico determinar. Pero primero, pues tenemos que ubicar
aquellos datos que nos hagan pensar si estamos en el segmento de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. Y bueno, pues a quienes nos escuchan, pues la idea con este programa es hacerles llegar algunos datos, algunos síntomas, algunos signos que estén atentos y que si ocurren, bueno, como en cualquier cosa de pronto anómala que ocurre en la salud, vayan con su médico, pero bueno, también pregunten con su médico a partir de lo que entiendan de este programa y los consejos que les podemos dar, que pongan en la mesa si lo que están sintiendo no será a causa de la glándula tiroidea, porque desafortunadamente incluso muchas veces con algunos médicos, a veces, por ejemplo, puedo llegar por una cuestión de sobrepeso y entonces me va a dar una dieta. Y el tema no era un problema de la dieta, el problema venía de la glándula tiroidea, pero nadie lo vio, tampoco el médico. Entonces hay que estar llevando esta información y hay que sensibilizarnos a las distintas problemáticas que da la glándula tiroidea, que como comenté tiene un efecto tan amplio que bueno, genera digamos distintas sintomatologías. Y esto, por ejemplo, el listado que les voy a dar, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, no significa que todas aparecen al mismo tiempo. Pueden ser algunos de estos, pueden ser todos, depende de la persona, puede ser que aparezcan en el transcurso de días, de semanas, de meses o incluso de años. Entonces hay que estar atentos, pero de todos modos, bueno, los vamos a enlistar y recordando que las hormonas tiroideas determinan la velocidad con la que funciona nuestro cuerpo. Bueno, cuando la glándula no funciona y por lo tanto no produce suficiente hormona tiroidea, la velocidad de funcionamiento de nuestro cuerpo va a bajar. ¿Y esto cómo se puede manifestar? Bueno, se puede estar manifestando por ejemplo, cansancio, por dolor muscular, por una memoria que se ha vuelto más difícil, no retiene uno las cosas que hizo en el día, los procesos de pensamiento, le cuesta a uno trabajo decidir las cosas, puede haber pérdida de cabello, puede haber estreñimiento, ¿no? Y todo esto es ¿por qué? Bueno, porque la función del cerebro baja, porque también la función del corazón baja, de los intestinos baja, porque al no haber hormona, lo que ese estímulo que tienen todas nuestras células de mantener su función ya no está, entonces todo va a empezar a bajar de función, entonces hay como un alentamiento, un letargo, entonces por eso es este cansancio, hago menos cosas y por lo tanto también empiezo a subir de peso. Tengo mucho frío, ¿no? Cuando, por ejemplo, la gente que me rodea no tiene frío, a mí yo tengo frío, tengo una intolerancia al frío, porque no estoy produciendo yo mi propio calor, porque todo está a una velocidad más baja, ¿no? Entonces, eso es algo que puede ocurrir a quienes nos están escuchando, que de pronto si aparecen alguno de estos síntomas, pues que podría ser la glándula tiroidea y bueno, habrá que revisarlo junto con el médico si ese es el caso. Ahora, un paréntesis importante, hay un hipotiroidismo, esta baja función de la glándula tiroidea que ocurre desde el nacimiento, algo que le llamamos el hipotiroidismo congénito y muchos pues estarán conscientes que cuando un niño nace, que le toman esa gotita en el talón de la sangre, que le sacan sangre y esa gotita se le estudian muchas cosas y una parte que justamente se estudia es si la cantidad de hormona tiroidea es la adecuada o no, si la glándula tiroidea está funcionando y entonces ahí podemos detectar si hay esa función baja de la tiroides o no. Esto es muy importante y por eso el tamiz metabólico es muy importante hacer esta gotita de sangre en el talón, porque si no se identifica al nacimiento que la glándula tiroidea no está funcionando bien, eso va a tener un impacto muy negativo en el desarrollo del cerebro y entonces al no haber hormona tiroidea lo que va a ocurrir es que el cerebro no se va a desarrollar y eso va a tener un impacto muy importante en nuestro hijo. Afortunadamente, si el tamiz metabólico se hace, esto será identificado y entonces se podrá corregir el problema y se podrá pues evitar que haya un daño que además es irreversible sobre el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, estar atentos también a que esto puede ocurrir desde nacimiento, pero también puede ocurrir en nuestra edad adulta. Ahora, por otra parte,
nos vamos al segmento en donde no es una función baja, sino una función elevada, en exceso, incrementada. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que la velocidad de funcionamiento de nuestro cuerpo va a incrementar por arriba de lo normal, de lo necesario para mantener nuestra salud. ¿Qué va a pasar? Vamos a sentir palpitaciones, cosas como golpeteos en el corazón, un pulso elevado, vamos a estar sudando, vamos a tener una intolerancia al calor. En vez de subir de peso, como ocurría en el hipotiroidismo, vamos a adelgazar, vamos a estar, como les comenté, también con trastornos a nivel de la cognición, vamos a tener también problemas de memoria, pero vamos a tener una cuestión también, por ejemplo, de ansiedad. También una de las cuestiones que puede ocurrir es que los ojos de pronto parecerían saltones, como si se fueran a salir, ¿sí? Eso también es uno de los datos que puede ocurrir con el hipertiroidismo, ¿no? Y también, por ejemplo, pues como la función del corazón está elevada, no solamente puede haber ese pulso elevado, ese pulso acelerado, sino también puede estar asociado a problemas de hipertensión, ¿no? Temblores, y las mujeres, tanto en el caso como del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, pueden tener trastornos de su menstruación, de su periodo menstrual, que se acorta, que se alarga, que es más profuso. Entonces, siempre cuando a una mujer le cambia las características de su menstruación, hay que pensar si no será de fondo un problema de la glándula tiroidea que lo está ocasionando. Por supuesto, puede haber otras cosas, pero hay que estarlo considerando. Como comenté, todo esto que hemos hablado de lo que puede condicionar el hipotiroidismo o el hipertiroidismo puede ser muy abrupto, como les comenté, en unos días o semanas, o se puede ir apareciendo a lo largo de los años. Entonces hay que estar muy conscientes de eso. Y bueno, a veces eso lo podemos hacer y a veces no. Pero por eso, pues algunas de las recomendaciones que hay es que a partir de los 35 años y cada 5 años nos estemos revisando el funcionamiento de la glándula tiroidea a través de ciertos estudios que se llaman perfil tiroideo, que estudian no solamente la cantidad de hormona que está produciendo la glándula tiroidea, sino también esa pituitaria que le dice a la glándula tiroidea cómo trabajar, pues también la hormona que esa glándula que se llama pituitaria, pero que produce una hormona que se llama la TSH o hormona estimulante de la tiroides, que es la que le dice a la tiroides que produzca a su vez la T4 y la T3, también se mide. Entonces, a partir de los 35 años sugiero que estemos conscientes activamente no solamente de estos cambios, pero que independientemente estemos revisando la función de esta glándula, porque tiene un impacto muy, muy importante en regular la actividad metabólica de nuestro cuerpo. ¿El perfil tiroideo, doctor, es exclusivamente con un endocrinólogo o puede ser con cualquier médico general? Puede y debe pues hacer un monitoreo de esta función, no solamente por una cuestión de algún problema de enfermedad que se esté sintiendo, sino simplemente así como hay detección de cáncer de mama, otras cosas de prevención, ¿no? De esta medicina preventiva que desafortunadamente es la que menos se hace y la que más impacto positivo tiene. Pues para descartar, eso es lo que se recomienda. Después de los 35 años de estar haciendo esto, pueden ir con un médico general. Y bueno, pues creo que todos ya a partir de esa edad tenemos que estar yendo al menos una vez al año con el médico y estar revisando esto, ¿no? Entonces, para que se lleven ese dato, si hay quienes nos escuchan, tienen más de 35 años y no saben si su glándula tiroidea está funcionando o no, vayan con un médico, pongan estos estudios en la mesa y revisen cuál es su función. Esto creo que tiene un impacto muy importante que todavía no ha sido dimensionado en el sistema de salud público, y que hay mucha gente que el día de hoy tiene un problema de la glándula tiroidea, tiene un metabolismo que no está adecuado para su cuerpo y que no lo sabe y está sufriendo ya sea de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces creo que mucha gente que haga esto, que no lo ha hecho, va a estarse dando cuenta de si su glándula está funcionando adecuadamente o no. Las causas por las que esto puede ocurrir muchas veces están asociadas a que nuestro sistema inmune, ese que normalmente se encarga de protegernos de las enfermedades, de pronto identifica a la glándula como algo extraño y la ataca.
Entonces, es una de las causas de enfermedad de la glándula tiroidea y que puede causar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, ¿no? También la deficiencia de yodo, por lo que ya comenté, la deficiencia de yodo hace que la glándula no pueda producir hormona tiroidea y eso va a tener un problema. Y eso generalmente causa algo que algunas personas ya han escuchado, unas más, unas menos, que es el bocio, ¿no? Que es este crecimiento. Por supuesto, cuando tenemos un crecimiento anormal en el cuello, eso muy probablemente es la glándula tiroidea que está enferma y tenemos que ver por qué está siendo esto causado. Y a veces no crece de forma generalizada, sino nada más algún pedazo de ese tejido que se llaman nódulos tiroideos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, por eso hay que siempre, ¿no? Tocarse, conocer el cuerpo y, bueno, palparnos. Y, bueno, si no ha crecido nada, muy probablemente todo está bien, pero si no, y empezamos a observar un crecimiento, eso saber que puede estar asociado a la glándula tiroidea y tenemos que hacer una revisión. Amigos de Cadena Sur, pues en esta noche el doctor Iván Martínez Dunker nos está hablando de este tema. ¿Cuál es la función de la glándula tiroides? Vamos a hacer una pausa y vamos a pedirle al doctor que nos complemente toda esta información sobre los tratamientos y todo lo que conlleva. Así es de que regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Elige lo mejor para tu futuro. Conoce la propuesta educativa del Centro de Estudios Universitarios Morelos. Te esperamos en Boulevard 17 de Abril, número 1, en la Colonia Los Pilares de Jojutla, Morelos. Opina informes al 734-34-411-54. Inscripciones abiertas. Forma parte de la comunidad CEUM. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y en esta noche el doctor Iván Martínez Dunker nos está hablando de cuál es la función de la glándula tiroides. Y doctor, pues ya nos hablaste de lo que es el hipotiroidismo y lo que es el hipertiroidismo, pero sabemos que, bueno, cada caso es único y que requiere un tratamiento así muy específico, pero así de manera general, ¿cuál es el tratamiento para aquellas personas que sufren de uno y de otro? Pues mira, hay distintas estrategias. Lo primero es que cuando se identifique que hay un problema en su función, que bueno, se acuda y los médicos refieran a estos pacientes de preferencia con los especialistas de las glándulas del sistema endocrino, que son los endocrinólogos, ¿no? Entonces, ya con el endocrinólogo se podrán revisar los distintos tipos de terapias que hay disponibles, a veces hay más de uno, y sobre todo, bueno, estar monitoreando si con esos tratamientos la función, si está baja, ya sube a lo normal, o si está muy elevada, si ya baja al nivel normal. Entonces, es un proceso relativamente, digamos, cuidadoso, que se tiene que estar revisando que el medicamento esté haciendo su trabajo y que el paciente pues tenga su función normalizada. Y además, bueno, el paciente pues estará obligado a estar revisando ya por el resto de su vida de forma constante el que esa velocidad de funcionamiento del metabolismo de su cuerpo sea la adecuada, ¿no? Porque si no, pues habrá que hacer ajustes en medicinas o cambios en las medicinas. En términos generales, cuando hay un hipotiroidismo, es decir, hay una función baja de la glándula tiroidea, pues eso recordemos que condiciona que ahí no hay suficiente hormona tiroidea. Afortunadamente, desde las ciencias farmacéuticas, pues ya se puede producir hormona tiroidea. Hay pastillas que son hormona tiroidea y pues si te falta, lo único que haces es que, bueno, te la tomas, ¿no? Entonces hay que comprar la hormona y hay que tomársela y entonces pues esa hormona va a ser absorbida en nuestros intestinos y va a empezar a circular y va a ser pues la función que normalmente hacen las hormonas tiroideas y entonces con eso esa función que nuestra glándula, esa deficiencia de hormona que hay en nuestro cuerpo va a ser complementada por esa hormona que nos estamos tomando por vía oral.
Y bueno, se hacen los ajustes, se observa que esté respondiendo tanto la pituitaria como la glándula tiroidea a este incremento en la hormona y sobre todo que los síntomas desaparezcan. Y eso, bueno, es justamente lo que el endocrinólogo tiene que estar revisando de forma integral, ¿no? Cuando la glándula tiroidea está funcionando en exceso, es decir, hay mucha hormona tiroidea, bueno, ahí hay algunas otras estrategias distintas. Por ejemplo, se pueden dar medicamentos para evitar la formación de esta hormona tiroidea, ¿no? Entonces, la glándula tiroidea, vamos a tomar medicina y vamos a evitar que esa glándula que está produciendo mucha hormona ya no pueda hacerlo. Vamos a impedir que se forme la hormona tiroidea en esa glándula. Y con eso, pues vamos a bajar los niveles pues ya a un rango de normalidad, ¿no? En otras ocasiones esto no funciona o no es lo más adecuado y a lo que se procede es a destruir la glándula parcialmente o totalmente, ya sea, por ejemplo, a través de yodo, ¿sí? Recordemos que el yodo se incorpora y forma parte de la hormona tiroidea y, de hecho, el único tejido, cuando tomamos yodo, el único tejido que absorbe y retiene el yodo es la glándula, porque es la única que necesita ese yodo para producir hormona tiroidea. Entonces, a partir de esto, para destruir parte o totalmente esa glándula que está hiperactiva, lo que le damos a quien sufre de hipertiroidismo es yodo radioactivo. Va a ser este elemento químico, el yodo, pero va a ser un isótopo del yodo que tiene una composición a nivel de su estructura nuclear que va a estar generando radiación. Entonces, ese yodo que se administra se va a la glándula, genera radiación muy localizada ahí en el tejido glandular y lo destruye. Muchas veces esto se coloquialmente que se quema la tiroides. No forzosamente es quemar con lumbre, sino que la radiación destruye, pero es una forma en la que a veces en la calle o los pacientes que ya han pasado por esto suelen escuchar este proceso. Entonces, de esa forma, y ese yodo radioactivo se destruye en la glándula y después se va. No hay mayor daño a otras partes del cuerpo. Es un tratamiento muy eficaz. Y entonces, pero tú de pronto me puedes decir, a ver, ok, tienes mucha función, das este yodo que puede ser parcial y con eso ya le bajo 2 rayitas a esa función y normalizo, o a veces no es algo controlable y la tengo que destruir, pero me dices, pero entonces te vas a quedar sin glándula y entonces ¿qué pasa? Bueno, pues por el resto de tu vida vas a tener que estar tomando hormona tiroidea, ya que tu glándula fue destruida por el yodo radioactivo, pues entonces ahora la forma de mantener tus niveles de metabolismo es tomar a ciertas dosis que el endocrinólogo ajustará de hormona tiroidea y no pasa nada, y hay mucha gente que tiene esto y le va muy bien, ¿no? Y otra forma de quitar la glándula tiroidea, que no es a través de este yodo radioactivo, es a través de cirugía, ¿no? Una cirugía en donde se quita todo ese tejido glandular, se retira la glándula y bueno, ya digamos esa problemática de una glándula ahí que está enferma y que está haciendo muchas cosas raras y tiene mucho impacto ahí en el sentir de la persona, pues mejor la quitamos, no tomamos el riesgo de tratar de ajustarla con medicamentos, mejor nos deshacemos del problema y simplemente ya que la persona tome su hormona tiroidea y pueda ir por el resto de su vida con esa hormona y teniendo una calidad de vida normal. Entonces, es más o menos a grosso modo las estrategias, las hay para corregir una y otra, pero pues hay que estar primero en un diagnóstico adecuado, que a veces no se hace porque los síntomas se tratan como si fuera otra enfermedad y no se investiga si el problema era la glándula tiroidea. Entonces eso es como algo que a mucha gente detiene, que sepa que tiene un problema, entonces hay que trabajar en eso, pero una vez que ya se sabe, los tratamientos están muy disponibles, son muy nobles y se puede generar pues la estrategia para corregir la deficiencia o el exceso de hormona tiroidea y, como les comenté, al final lograr que la velocidad de funcionamiento de tu cuerpo sea la adecuada. Doctor, y en cuanto a los tratamientos para un tipo o para el otro, ¿estos tratamientos ya son de por vida, digamos como en el caso de las personas que viven con diabetes? ¿O una vez de que termina el tratamiento o una vez de que ya se extrae la glándula, digamos que ya se solucionó el problema o esto ya es de por vida?
Generalmente ya es de por vida, ¿no? Sobre todo, bueno, si quitas la glándula, pues hay que estar tomando esa hormona, pero a final de cuentas eso es algo que permite ya quitar la sintomatología y poder caminar normalmente sin ya todos los problemas que son bastante, digamos, complicados y afectando varias partes del cuerpo cuando o no funciona o funciona en exceso en esta glándula, ¿no? Pero normalmente ya son medicamentos que van a estar de forma permanente y como lo comenté ya de forma permanente hay que estar monitoreando esos niveles de hormona tiroidea para que se hagan siempre los ajustes necesarios. Y bueno, pues sobre todo las personas pues van avanzando de edad, el metabolismo va cambiando y eso a veces requiere que también se estén haciendo los ajustes en medicamentos adecuados. Entonces, digamos que sí es una terapia casi permanente en la mayor parte de los casos, pero bueno, tampoco es algo problemático y permite resolverlo. Doctor Iván Martínez Dunker, profesor investigador, médico militar y doctor en ciencias. Gracias por esta colaboración para Carpe Diem. ¿Cómo te gustaría despedirte en esta tarde, doctor? Pues muchas gracias, bueno, un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien y les esté yendo bien, sobre todo en este retorno a clases para muchos, y bueno, que estén pendientes, ojalá haya otros programas, hablaremos de otras glándulas, ¿no? Como el páncreas en el caso de la diabetes, en donde se produce otra hormona que se llama la insulina, pero hoy nos tocó hablar de esta glándula tiroidea. Entonces, pálpense el cuello, si sienten una bolita, algo anormal, algo que crece, vayan con el médico, si tienen alguno de estos síntomas que estuvimos comentando, tanto del tipo de hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues siempre pongan en la mesa con el médico, no será mi glándula tiroidea la que no está funcionando, ya pusimos estos ejemplos de si subo de peso o de pronto bajo de peso y no es algo como que entiendo por qué está ocurriendo, bueno, hay que checar esta glándula junto con lo que ya comentamos, entonces póngala ahí en la mesa en la discusión con su médico y de todos modos, aunque no tengan alguna enfermedad, después de los 35 años busquen a un endocrinólogo o a un médico general, planteen pues que quieren ver cómo está la salud de su glándula tiroidea con este perfil tiroideo y bueno, al menos se aseguran que todo va bien porque como comentamos los síntomas no siempre son agudos y a veces se van dando lentamente pero el impacto es muy negativo, entonces estemos atentos también de forma preventiva de estar atacando cualquier problema en nuestra glándula tiroidea. Mil gracias y un abrazo, doctor. A todos saludos, muchas gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.